Vamos a comenzar leyendo en Segunda de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2 y versículo 8. Segunda de Timoteo 2:8. Segunda de Timoteo 2:8. Dice así la palabra del Señor. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Y hemos estado hablando acerca de la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Que los primeros cristianos, los primeros que se reunieron como iglesia, allá en Hechos capítulo 2, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Como hemos dicho, la enseñanza de los apóstoles, la cual estaba basada sobre la enseñanza de Cristo mismo. Y aquí, hoy que es un día que muchos celebran la resurrección de Cristo, y ese es un tema muy esencial en la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles predicaron su mensaje en el poder de la resurrección. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque ellos fueron testigos. Ellos fueron testigos de eso. Y eso fue lo que cimentó en ellos el, ese ímpetu por la predicación, el hecho de que Cristo se le apareció a ellos, y no solo a ellos, a más de 500 testigos, según 1 Corintios capítulo 15. Y también dice, después se me apareció a mí, dice el apóstol Pablo, se me apareció a mí camino a Damasco. Entonces, ese hecho de que Cristo resucitó fue piedra fundamental en empujar a los apóstoles, sabiendo que el mensaje de ellos era un mensaje real. Ellos lo vieron. Y sabe qué, amado hermano, ellos no murieron en vano, la mayoría de ellos murieron mártires. El apóstol Pablo murió mártir. El apóstol Juan no murió mártir, pero fue desterrado. El apóstol Pablo murió mártir. Y ellos estuvieron dispuestos a morir por un mensaje que era real, no por un mensaje ficticio, ¿verdad? Y porque muchos dicen, sabemos que los fariseos y los principales de los judíos le pagaron dinero a los soldados romanos para que mintieran y dijeran que sus discípulos habían venido furtivamente a robar su cuerpo y que dijeran eso. Y eso dice, ¿verdad? Nos dice el Evangelio que hasta el día de hoy ese es el rumor que los judíos han propagado, de que sus discípulos vinieron de manera secreta y sacaron el cuerpo, y los soldados romanos, ellos le pagaron, dice que le pagaron mucho dinero. ¿Por qué? Porque el soldado romano que se hubiese dormido durante su vigilia, quizás hubiese sido reo de muerte. Pero los líderes de los judíos, los principales entre los judíos, le dijeron, no se preocupen que nosotros vamos a abogar por ustedes ante sus superiores. Hasta ese punto llegó la mentira. La mentira llega hasta este punto, ¿verdad? Querer ocultar lo que es patente, de que hay una tumba vacía allí en el monte, en Jerusalén, a las afueras de Jerusalén, hay una tumba vacía y que un cuerpo nunca fue hallado. Y amados hermanos, es una gran verdad. Y por esa gran verdad de la resurrección, estuviesen dispuestos a morir muchos de los que le siguieron, ¿verdad? No por una mentira, sino por una verdad. Entonces, amados hermanos, leemos ahí que dice aquí, acuérdate de Jesucristo del linaje de David. Es decir, aquel que descendió de David. Eso es lo que leemos en Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1 leemos la ascendencia del Señor Jesucristo desde Abraham hasta David. Y de David ahí se establece sin lugar a dudas que Él es el rey de Israel, es el que tiene el título legal de rey de la nación de Israel. En Lucas capítulo 3 nosotros leemos la genealogía de María y ella también descendiente por medio de Natán. Ahí está el linaje por medio de la sangre de David. En Mateo tenemos el linaje a través de Salomón, el linaje legal. Entonces dice aquí, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, descendiente de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio.
Y ese es el evangelio que predicaba el apóstol Pablo. Él predicaba el evangelio de Cristo resucitado. Y él le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Y ese mensaje de resurrección que él llevó era un mensaje de esperanza, un mensaje verdadero, un mensaje del cual él fue testigo. Él fue testigo de la resurrección de Cristo. Cuando Cristo se le aparece camino a Damasco y le dices, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosas, es dar coces o patadas contra el aguijón. Y dice aquí el apóstol Pablo que él sufre penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. El apóstol Pablo había sido encarcelado cuando él escribe esta epístola. Él fue encarcelado en Roma. Él había apelado a César. Y si leemos en Hechos capítulo 28 nos vamos a dar cuenta que él estuvo predicando desde una casa alquilada. Y como había apelado a César, habían otros líderes romanos que habían dicho, nosotros tenían, que querían liberarlo. Cuando él llega a Malta, cuando él llega a Chipre, hay cónsules romanos, hay líderes romanos que dicen, nosotros queremos liberar a Pablo, pero había un tecnicismo legal. Ya él había apelado a César, por lo tanto ellos no tenían autoridad de soltarlo. Ahora, cuando el apóstol Pablo está allí preso en Roma, a modo de malhechor, porque había sido acusado por los judíos, pero la palabra de Dios no está presa. Y amados hermanos, la palabra de Dios sigue, ¿verdad? Ahora hermano estaba repartiendo esos calendarios. En esos calendarios está la palabra de Dios. Esta mañana nosotros leímos la palabra de Dios. La palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios está libre. Y amados hermanos, en la resurrección, esa palabra es la que nos dice que acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Eso lo hicimos esta mañana cuando nos acordamos de Él. Qué importante. Esto es un mandamiento que el Señor de Dios, haced esto en memoria de mí. El apóstol Pablo lo reafirma cuando le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Y cuando adoramos al Señor en la cena del Señor, amados hermanos, estamos recordando a un Señor vivo, a un Señor que resucitó de los muertos, a Jesucristo. Jesús es Dios, es Jehová nuestro Salvador, el ungido de Dios. Y amados hermanos, la palabra de Dios no está presa, ha llegado a nuestros corazones y debe ser difundida. Y cuando nosotros predicamos el Evangelio, debemos hablar de la resurrección, muy importante. Eso es algo que se ataca mucho en las universidades, en los círculos. Hay aún teólogos que niegan la resurrección, ¿verdad? Pero amados hermanos, para nosotros, como aquellos que queremos perseverar en la doctrina de los apóstoles, es muy importante acordarnos del Cristo resucitado y de esa gran doctrina, esa gran enseñanza. Vamos a hablar de su importancia. Vamos a 1 Corintios capítulo 15 y el estudio de hoy va a ser un poco corto. Estoy tratando de recuperar mi voz, pero vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, ¿verdad? Y bueno, voy a leer parte de este capítulo, pero esa es su importancia, amados hermanos, la importancia de esta doctrina de la resurrección, porque si Cristo no resucitó, en vuestra fe es vana, nuestra fe es vana, es decir, es superficial, no tiene profundidad. Por lo tanto, amados hermanos, es muy importante nosotros conocer bien la importancia de esta doctrina, ¿verdad? Y él dice, resucitado conforme a mi evangelio, dice el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál fue el evangelio que predicó Pablo? Él escribió esta epístola. Vamos al versículo 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Él murió por nuestros pecados y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y esto es lo que decían las Escrituras, ¿verdad, amados hermanos? ¿Qué nos decían las Escrituras? Vamos a ver qué nos decían. Y es necesario que esto pasara, ¿verdad, amados hermanos? ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento así lo profetizó, ¿verdad? Vamos a, vamos a Salmos, a los Salmos, al Salmo 7, a 16.
Vamos al Salmo 16, perdón. Salmo 16 y versículo 7. Salmo 6 y versículo 7. Salmo 16 y versículo 7. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también os reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No permitirás que tu santo vea corrupción. Eso es una profecía que hizo David hace muchos años. Y se acuerdan que leímos que es necesario que acontezca estas cosas, las cosas que están escritas de mí en los salmos, en la ley de Moisés y en los profetas. Entonces dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Nuestro Señor Jesucristo, su cuerpo no vio corrupción, es decir, no se corrompió por causa de la muerte. Su cuerpo quedó sin corrupción, ¿verdad? Y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y ahí nos habla de la resurrección. Y amados hermanos, eso es muy importante, su importancia. Estuvo profetizado. El Señor Jesucristo mismo dijo que iba a resucitar, ¿verdad? El mismo Señor Jesucristo lo dijo. Él dio su testimonio. Vamos a Mateo capítulo 16 y versículo 21. Mateo 16, 21. Comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que él era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Él lo dijo claramente, lo dijo claramente. Fue profetizado, fue profetizado por David en el Salmo 16 y también fue dicho claramente por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos a comenzar la lectura de 1 Corintios capítulo 15, que es ¿verdad? El principal capítulo acerca de la resurrección de nuestro Señor. Vamos a volver al capítulo 15 de 1 Corintios y versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después apareció a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Como un abortivo, dice el apóstol Pablo, porque él es como si él hubiese nacido antes de tiempo, ¿verdad? Un abortivo no solamente es alguien que muere naturalmente cuando una mujer pierde su hijo, pero también es alguien que nace antes de tiempo. A eso se le llama abortivo también. Entonces, y porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, y de hecho la palabra Pablo significa pequeño, eso es lo que significa Pablo, pero porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así y habéis creído. Entonces este evangelio él lo enlaza muy de una manera muy importante con la resurrección. Es decir, este mensaje no es solo que Cristo murió por ti,
No es solo que Él sufrió y padeció, no es solo que Él fue sepultado, sino que Él resucitó. Y es en el poder de esa resurrección que nosotros podemos ir y que ellos fueron los apóstoles antes que nosotros a predicar el Evangelio. Es esa esperanza. Está el poder y está la esperanza. No solo hay poder en esa palabra de resurrección, pero también hay esperanza. Y eso es lo que leímos anteriormente. Si Cristo no hubiese resucitado, en vana es nuestra fe. Y nuestra esperanza es basada en eso, ¿verdad? Y como dice el apóstol Pablo también a Tito, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él vendrá. ¿Por qué? Nuestro gran y Dios Salvador Jesucristo y Salvador Jesucristo Él resucitó. Por eso es que vino otra vez. Entonces también está muy ligado la doctrina de la resurrección, no solo al poder de ese evangelio, a la esperanza que trae, pero también a su segunda venida. Las tres cosas están entrelazadas, muy importantes, ¿verdad? Entonces, ese es el gran poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el gran mensaje. Está muy ligado al Evangelio. Y una vez me dijo un amigo en Costa Rica, me dijo, hermano, muy importante, cuando hablamos del Evangelio, hablar de su resurrección, porque eso es, ese es el poder detrás de este mensaje, es su resurrección. Y es el poder también detrás de la vida cristiana. Y a fin de conocerle y el poder de su resurrección, dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, ¿verdad? También Colosenses nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, haced morir lo terrenal en vosotros. También ese es el poder de la resurrección. Si pues habéis resucitado con Cristo, ya hay una resurrección ya hecha en nuestros corazones. Ese es el poder de la vida cristiana que podemos vivir por la gracia de Dios. Y eso también lo dice el apóstol Pablo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Él dice, yo he trabajado más que ellos, pero no yo, el Señor. Porque por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces, amados hermanos, eso es gran importancia de la resurrección. Pero si se predica de Cristo, el versículo 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Él lo dice varias veces. La predicación sin la resurrección es vana. Y la fe sin la verdad de la resurrección es vana también, es vacía. Vana significa vacía, ¿verdad? Viene de la palabra vanidad. Y cuando hablamos de vanidad también significa alguien que es vacío, en ese sentido, ¿verdad? Que piensa en cosas superficiales. Pero dice versículo 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Es decir, si esto no ha pasado, nosotros estamos predicando un falso mensaje, que Dios resucitó a Cristo, no habiendo Él resucitado, eso es lo que está diciendo Él, ¿verdad? Pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Es necesario que todos resucitan porque Cristo resucitó, ¿verdad? Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, es decir, de tener la, la pena de todos los hombres. Sí, Cristo, pero ese es el argumento que muchos ponen. Él dice, si Cristo no ha resucitado, si los muertos no resucitan, entonces Cristo no resucitó tampoco. Y si Cristo no resucitó, en vano es nuestra predicación y nuestra fe. Y entonces, si Cristo no resucitó, los otros deben tener pena por nosotros porque predicamos y tenemos una fe vana. Ah, si se queda ahí, pero no se queda ahí. Dice aquí, versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, ¿verdad? Esto es una oración, ¿verdad? Justapuesta. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y se podría decir, y también es primicias de los que durmieron es hecho. Ahora, muchos dirán, Cristo es las primicias, ¿verdad? Cristo es las primicias, es decir, cuando se habla de las primicias, recordemos la ley, ¿verdad? De Moisés. Las primicias
de todo fruto se tenían que dar a Dios, de toda cosecha, de los primeros frutos. Ahora, de los primeros frutos de la resurrección, Cristo es las primicias. Ahora me diréis, pero es que hay otros que resucitaron antes que Él. Sí, resucitaron muchos, pero murieron. Yo conozco por lo menos nueve casos en las Escrituras, ¿verdad? Tenemos el hijo de la viuda de Sarepta, que fue resucitado por Elías. Tenemos también la viuda, el hijo de la mujer sunamita, resucitada por Eliseo. Tenemos también Lázaro, resucitado. También tenemos aquel que fue lanzado en la tumba de Eliseo y salió vivo, un muerto que iban a enterrar. Y cuando tocó los huesos de Eliseo salió vivo. Tenemos también la viuda de Naín, que el Señor Jesucristo se acercó y le dijo, no llores, y levantó a su hijo. Tenemos a Lázaro, como ya ha mencionado nuestro hermano. Tenemos a aquellos que resucitaron después de la resurrección, que muchos dicen, porque no leen el texto cuidadosamente. Allí en Mateo capítulo 27 dice, bueno, vamos a leerlo para no citarlo mal. Mateo 27. Mateo 27, tenemos la verdad, la resurrección de la hija de Jairo también. Entonces son casos, algunos casos, yo conozco 9 en las Escrituras y este es el 9º que conozco, el de Mateo 27. Vamos a versículo 50, Mateo 27, 50, dice, y estos son estudios más profundos, amados hermanos. Ahora estoy hablando de un estudio muy corto acerca de la importancia de esta doctrina y no solo de su importancia, ¿verdad? De las pruebas y también, ¿verdad? De su valor y también de sus pruebas. Pero vamos ahora a leer este texto y dice, y he aquí el velo del versículo 50, Mateo 27, 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, después de la resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces vemos que ellos salieron. Ahora, Mateo no nos dice más. Lo que sí sabemos de las Escrituras es que todos aquellos que por milagro fueron resucitados volvieron a morir. Por eso es que Cristo es las primicias. Él es el primero en resucitar y no morir. Y no morir. Entonces, muy importante eso, amados hermanos, entender eso. Por eso es que el apóstol Pablo dice, Él es las primicias. Él es las primicias. Entonces, y sí, el texto de Mateo lo podemos examinar con más cuidado después, porque no es un texto fácil, pero amados hermanos, no podemos analizar una doctrina ni contradecir una doctrina que ha sido explícitamente, ¿verdad?, enseñada con un texto que es un poquito más difícil de entender. Pero sí dice aquí que después de su resurrección es que ellos fueron y desaparecieron. Nos habla de los cuerpos, ¿verdad? De ellos, que sus sepulcros se abrieron. Y eso fue una gran, ¿verdad? Un gran milagro también. Entonces, amados hermanos, otra importancia que tiene no solo para nuestra doctrina y nuestra fe, nuestra esperanza y el poder para poder vivir la vida en santificación que Dios quiere para nosotros, es eh, el hecho de que Él es las primicias, de que hay una esperanza, ¿verdad? Eso es muy importante, muy importante, la importancia de esta resurrección, ¿verdad? Eh, Versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y esta es la doctrina, ¿verdad?, de la muerte y el pecado original. Y también versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, Él resucitó primero y no murió. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque es preciso que Él reine
hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, amados, esa importancia, ¿verdad? La importancia de la resurrección, no solo en la enseñanza, en nuestra fe, en nuestra esperanza, en la segunda venida y también en nuestra vida santificada para Él. Muy importante, la resurrección. Tenía otro punto que me había venido a la mente, pero ahora se me ha escapado. Ahora, su valor. Vamos a ver el valor de la resurrección. El valor. Vamos a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, un poquito más atrás. Romanos capítulo 4 y versículo 25. Romanos capítulo 4 y versículo 25. Dice así la palabra del Señor. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces vemos que somos justificados por la resurrección de Cristo, ¿verdad? Como Él resucitó, nosotros también viviremos. Eso es una consecuencia natural de la resurrección de Cristo. Porque dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 11, el que esté muerto, al que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, muchos dicen, bueno, está muerto en sus delitos y pecados, pero no solo se refiere a eso, se refiere también a la muerte física, porque el que ya ha creído y ya murió, va a resucitar. Eso fue lo que Marta le dijo al Señor Jesucristo. Yo sé que resucitará en el día postrero, porque había creído en Él. Así aquellos que han muerto, que han precedido a nosotros en la muerte, habiendo creído en Cristo, ellos van a resucitar también. Ellos van a resucitar también. Y eso es una gran esperanza, amados hermanos, como he mencionado antes. Los que están, los que no tienen a Cristo, usted va a un funeral de un incrédulo, de familia incrédulo, y lo que uno ve es una tristeza tan grande, ¿verdad? Porque muy al fondo, muchos de ellos bien saben muchas veces lo que ha pasado con esa alma, ¿verdad? Es decir, la justificación y la salvación y la santificación no van aparte, son todos parte de un mismo paquete. Y si una persona ha vivido su vida sin creer en Cristo y viviendo como si Dios no existiera y de momento muere, muy poca esperanza hay, ¿verdad? En última instancia solo sabemos muy bien que Dios es el último que sabe. Pero amados hermanos, es muy importante saber que la santificación y la justificación van juntos, no van separados. El que fue justificado ha sido santificado por Él. Y se nota eso también, ¿verdad? Entonces vemos que somos justificados por su resurrección. Vamos ahí mismo en 1 Corintios también, donde estábamos leyendo, y el versículo 20. Vamos al versículo 20. Dice la palabra del Señor. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, ¿verdad? De nuevo, vemos el valor. Él es nuestras primicias. Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ese es, de nuevo, un gran valor que tiene la resurrección del Señor Jesucristo. Un gran valor para nosotros los que somos de Él. Y también en Romanos 1.4 nos dice, en Romanos 1.4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ahí Dios confirmó también nuestra justificación, nuestra salvación. Él fue declarado Hijo de Dios con poder, ¿verdad? Con poder, según por la resurrección de entre los muertos. Él es las primicias, hemos sido justificados por su resurrección y Él también ha sido declarado Hijo de Dios por el poder de la resurrección entre los muertos. Entonces también sus pruebas, hay muchas pruebas, ¿verdad? Las pruebas de la resurrección, hemos leído algunas aquí. Primero que mencioné, la tumba vacía, nunca fue. Y tanto fue así que los líderes de los principales entre los judíos trataron de ocultarlo y hubo se me olvida cómo se dice, hubo un acuerdo, confabularon
los judíos y los romanos, y esos soldados romanos para tratar de ocultar, pero no podían ocultar. Podía estar presos los apóstoles, pero su palabra siguió, no está presa. Y amados hermanos, nosotros proclamamos la muerte del Señor hasta que Él venga todos los domingos cuando celebramos la cena del Señor. ¿Por qué? Porque Él está vivo, Él resucitó. Hay unas pruebas indubitables, hubo testigos, está la tumba vacía, número uno, están más de 500 testigos, y de entre esos testigos muchos estuvieron dispuestos a ir a la muerte para predicar al Cristo resucitado. Pablo estuvo sujeto a burla cuando en el Areópago, en Hechos capítulo 17, él le predica a los atenienses, les habla de la resurrección, y los atenienses, que muchos eran filósofos y les encantaba escuchar cosas nuevas, de filosofía, de pensamientos, de nuevas ciencias, ellos empezaron a burlarse de él por la resurrección. Y a Pablo no le importó, él murió también por eso. Entonces, estas son pruebas indubitables. Y así mismo lo dice la Escritura. Vamos a Hebreos, Hebreos capítulo 1 y versículo 3. No Hebreos, hermanos, perdón. Es Hechos. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 1 y versículo 3. Vamos desde el 1 para leer el contexto. Hechos capítulo 1 y versículo 1. Vemos primero de nuevo viendo las pruebas, ¿verdad? Las pruebas de la resurrección. Número 1, la tumba vacía, nunca fue hallado su cuerpo. Número 2, los testigos. Número 3, aquellos que dieron su vida predicando este mensaje de Cristo resucitado. Y número 4, lo que nos dice la Escritura, que son pruebas indubitables, ¿verdad? Vamos a Hechos capítulo 1 y versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y esos apóstoles, dicho sea de paso, como he mencionado, fueron testigos de su resurrección. Y fueron y cambiaron el mundo con el poder de esa palabra del Cristo resucitado. Versículo 3, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La resurrección también fue una confirmación de las promesas que Dios dio, que el Señor Jesucristo dio. Él prometió que Él iba a volver. Él prometió que Él iba a enviar al Consolador, al Espíritu de verdad, a su Espíritu, para que estuviese con nosotros. Y, también en el versículo 11, los ángeles que se le aparecieron a los apóstoles le dijeron, los cuales les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Él vendrá de nuevo. De nuevo, amados hermanos, por la resurrección, nuestra fe es verdadera, por la resurrección, nuestra vida es verdadera, el poder de la resurrección en nuestra vida, somos nacidos de nuevo. Por la resurrección, las promesas hechas por Cristo pueden ser cumplidas. Por su resurrección tenemos esperanza y por su resurrección volveremos a estar con Él en la eternidad. Así que como dice el Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? El Señor Jesús a través del apóstol Pablo en la segunda epístola de Timoteo, acuérdate de Jesús, de Jesucristo, del linaje de David, resucitado conforme a mi evangelio. Ese es el evangelio, y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, que no dejó que su cuerpo viese corrupción. La importancia, ¿verdad, amados hermanos? La importancia, el valor de la resurrección y las pruebas indubitables. ¿Qué significa indubitables? Más allá de toda duda, más allá de toda duda. Y, amados hermanos, esa es nuestra esperanza, y que nosotros esperamos a un Señor resucitado y que nos ha dado el poder de la resurrección para poder vivir
una vida santa a Él. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vive, nosotros viviremos. En Adán todos mueren, pero en Cristo todos viven. Y así, Padre, te damos gracias por esa gran verdad, una verdad profunda, una verdad que quizás otros pueden explicar mejor, pero una verdad sin duda, con pruebas indubitables. Aquellos que fueron testigos, aquellos que murieron por la causa de la cruz, aquellos que fueron al mundo entero predicando este mensaje de esperanza y de vida. Es un mensaje tan importante, Padre. Y hoy que muchos celebran la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos, Padre, que no solo la celebren, sino que sea una realidad en sus vidas y que el Cristo resucitado reavive sus corazones y sus almas para vivir una vida de resurrección con nuestro Señor Jesucristo. Así te damos gracias por este mensaje de la resurrección de parte de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Para finalizar, cantemos el himno en el himnario negro, el himno 509.